La paz y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Quiero compartir con ustedes un testimonio y una enseñanza. No te vayas a dormir sin orar. Amén. No te vayas a dormir si tú sabes que has pecado, si tú sabes que hoy has cometido muchos errores, has hecho daño. No te vayas a dormir sin orar. Amén. Reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, si tú sabes que están mal, que estás mal con ellos por tu causa. En el nombre de Jesús. En Efesios, capítulo 4, verso 26, dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Amén. Quiero contarles dos testimonios de lo que el Señor me dio para enseñarme esto. Amén. En el nombre de Jesús. Hubo cierto momento en el que yo llegué a mi casa después de trabajar y estaba muy cansado, pero yo sabía que tenía que orar por algunas cuestiones del día. Así que yo pensé, voy a orar después, dormiré un momento. Y ya era como las 9, 10 de la noche. Entonces cuando me acosté a dormir, a eso como de la 1 de la mañana más o menos, de repente algo me despertó. Amén. Pero cuando ese algo me despertó, yo estaba en un lugar como diferente. Amén. No era simplemente el mundo físico el que estaba viendo. Yo intenté levantarme, pero no podía. Y era como que veía como doble. Entonces, por un lado, yo me podía ver a mí mismo y estaba en la cama y no me podía levantar. En la habitación habían 3 personas más. Habían 2 hombres y una mujer. La mujer era bajita y habían 2 hombres. Uno de ellos era muy alto, como de 2 metros, muy corpulento. Cuando yo les vi, quise hablar, pero no pude. No podía hablar. Entonces ellos estaban vestidos como con sotanas, como con túnicas negras, con capuchas que les cubría la cabeza. Amén. Intenté hablar, pero no podía. Algo me silenciaba. Intentaba mover mi cuerpo, pero no podía. No tenía control sobre mi cuerpo. Pero yo estaba ahí. Entonces yo pensé que ellos eran demonios, esto que estaba viendo. Pero no eran demonios. A la misma vez pude ver que había como un círculo de luz alrededor mío en la casa donde estaba en ese momento viviendo. Pero a mí me llamó mucho la atención también esto, que podía ver el círculo y el círculo bajaba desde el cielo. Había como un círculo de luz alrededor mío. Y arriba, como a unos 200 metros, diría yo, había una cantidad como de buitres, como de murciélagos volando. Era una cantidad de demonios, como con cuerpo de humano, con cuerpo de murciélago. Era una mezcla y estaban volando como en círculo, como los buitres. Y yo vi que todos ellos prestaban atención a lo que estaba pasando aquí abajo. Amén. Entonces a mí me asombró ver todo esto. Yo no había visto las cosas de esta forma. Amén. Hasta ese momento. Y de repente estoy observando y veo aún el rostro de los demonios que miraban atentamente hacia aquí abajo. Ellos eran muy grandes, como del tamaño de una persona o más grandes, y estaban volando a esa distancia. Habían demonios muy grandes ahí. Pero todos estaban prestando atención a lo que sucedía abajo conmigo. En ese tiempo yo estaba buscando mucho al Señor, con oración, con ayuno y cosas semejantes. Amén. Entonces sucedió que uno de estos 3 se subió a la cama donde yo estaba acostado. El más grande de ellos se subió, pero yo sentí como que la cama, como si se hundiera la cama, como cuando pones peso. Entonces, como yo no les veía el rostro por las capuchas que tenían, que les cubría,
yo pensé que eran demonios. Y quería reprender, echarles fuera en el nombre de Jesús, porque pensé que eran demonios y yo decía, ¿qué me está pasando? Yo no entiendo qué me está pasando, ¿qué es esto? Y uno de ellos sacó una cosa negra, como un frasco negro, para echarlo en mi boca. Y yo vi cuando sacó algo como de su sotana de aquí adentro, para echármelo en la boca. Y, y yo me empecé a desesperar, yo empecé a intentar moverme, porque yo sabía que eso no era bueno. Fue allí donde yo les pude ver sus rostros. Amén. Intenté reprenderles, pero no podía. Entonces yo lo hacía simplemente en mi pensamiento. En mi pensamiento clamaba y decía, Señor, ayúdame, Padre. Y empecé a clamar en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en mi pensamiento. Y empecé a clamar a Dios. En medio de todo eso sucedió que de repente yo estaba durmiendo, pero yo estaba a la misma vez con mis ojos abiertos, pero no con mi cuerpo. Eso quiero que entiendan, no en mi cuerpo. Amén. Mi cuerpo estaba acostado, pero era como que yo estaba a la misma vez medio que un lado de mi cuerpo. Algo así, para que ustedes entiendan. Pero de repente sucedió que en medio de todo esto me empecé a asustar y me empecé a desesperar por lo que estaba viendo. Entonces, en mi pensamiento empecé a clamar más fuerte y más fuerte para que el Señor me ayudara. Y cuando estaba sucediendo todo esto, empecé a ver sus rostros de ellos porque se movían. Vi que había una mujer que era bajita y estos dos hombres, porque ya pude verles parte de su rostro. Entonces, se dio de golpe que de repente reprendí, porque como que tomé el control de mi cuerpo en parte, por lo menos el control de mi boca, y le dije, fuera, en el nombre de Jesús. Y el hombre que estaba arriba, él no estaba físicamente, eso quiero que entiendan también. Él no estaba físicamente, él estaba ahí en espíritu, luego lo entendí. Amén, porque yo no sabía tanto de estas cosas en aquel momento. Él estaba aquí, él estaba en mi habitación en espíritu. Y el Señor me estaba permitiendo tener una experiencia para que yo entendiera la guerra y cuán real es el mundo espiritual. Entonces logré reprenderle, pero él me miró y volteó a mirar a las dos personas que venían con él. Y como él miraba como sorprendido, como pensaba, pero ¿por qué puede moverse? Algo así. ¿Por qué puede vernos? Porque yo le estaba viendo a él, a los tres, y veía también los demonios arriba, muy arriba, volando. Amén. Aquí quiero que entiendan algo muy importante. Los espíritus inmundos se sujetan, obedecen en el nombre de Jesús, pero no sucede de igual forma con los espíritus de las personas. Las personas pueden decidir si obedecer o no. Amén. Los espíritus inmundos, los espíritus del diablo, se sujetan, obedecen a lo que se les ordena en el nombre de Jesús. Pero no así las personas, el espíritu de las personas. Las personas pueden decidir pecar, pueden decidir hacer lo malo. El Señor habló en parábolas mucho sobre esto. Amén. Pero no voy a entrarme ahora en eso. Quiero contarles las dos experiencias para que ustedes entiendan cuán importante es que no se vayan a dormir sin pecado, con pecado en sus vidas, sabiendo que han cometido errores, que se han equivocado hoy, que han hecho daño y se van a dormir de esa misma forma, pero también quieren buscar a Dios y por eso quiero darles este testimonio. Luego, el hombre, como vio que yo le podía ver, empezó a bajarse de la cama. Amén. Empezó a retroceder. Y cuando él retrocedió, yo me levanté, me senté sobre la cama. Y ahí lo vi todo con claridad. Estaba ese círculo como de luz. Y los demonios no podían entrar a través del círculo. Entonces, y estas personas sí podían. Entonces yo entendí que los demonios le habían enviado a ellos para que ellos hicieran el trabajo. Amén. Eran personas, eran hombres, no eran demonios. Así que yo empecé a mirar, mientras ellos retrocedían, ellos traspasaban la pared como si fuera una nube, nada más. Y luego ellos simplemente se fueron volando. Ellos volaron, se fueron. Amén.
Pero a mí me sorprendió ver la luz, porque bajaba, era una luz como si hubiera brillantes, como oro en la luz, todo alrededor, y bajaba desde el cielo. Y luego yo vi que hubo una pelea en el aire, arriba. Llegaron ángeles y empezaron a pelear con los demonios, y los demonios gritaban, y fue una lucha, y los demonios fueron vencidos ahí. Entonces yo me puse a orar en ese momento, desde aquel momento, porque la experiencia fue muy fuerte. Entonces yo me puse a orar porque era ya, pasó ahí un lapso largo de tiempo, y me quedé orando hasta el día siguiente, como a eso de las 5 de la mañana, más o menos, porque yo le estaba preguntando: Señor, ¿qué ha sido esto? Yo no entiendo. Te ruego que me expliques, Señor, ¿qué me ha sucedido? ¿Qué es esto? Y el Señor me habló como eso de las 5 de la mañana y me dijo: esto les está sucediendo, esto le está sucediendo a mi pueblo y ellos no saben, me dijo, ellos lo ignoran, me dijo. Esto les está sucediendo. Y ahí se me explicó algunas cosas. Amén. De por qué muchos cristianos hoy se duermen de una forma y mañana se levantan diferentes. Hoy se duermen livianos y mañana se levantan al día siguiente pesados. Hoy están bien y mañana quieren pecar, mañana quieren hacer lo malo. Están diferentes. Y les ha sucedido esto, han sufrido ataque espiritual durante la noche, mientras dormían. Recuerden, hermanos, la parábola también de la cizaña. Y dice la parábola de la cizaña que vino el maligno, el enemigo, y sembró cizaña durante la noche. O sea, mientras todos dormían. Y es lo mismo que hace el enemigo. Mientras el hombre duerme, el enemigo busca actuar. Amén. Esta fue una experiencia que el Señor me dio. La segunda experiencia fue similar, pero ya pasado un buen tiempo, porque tenía muchas preguntas aún. Y yo empecé a preguntarle más al Señor sobre el mundo espiritual y sobre todo eso, porque quería saber. Entonces, el Señor empezó a darme más experiencias al respecto sobre el mundo espiritual. Amén. Me volvió a suceder un tiempo después, también como a eso de la 1 de la mañana. De repente me desperté y sentí que algo estaba pasando. Era como si yo estuviera haciendo algo, pero no estaba haciendo nada. Yo solo estaba sentado en la cama, y fue también como a la 1 de la mañana. Y de repente mi vista espiritual se abrió, y de repente yo vi a otra persona como yo, igual que yo, pero vestido con una armadura. Tenía un escudo que llegaba como hasta el piso, que era muy grande, y estaba peleando con dos hombres. Y yo pude ver cómo el que se parecía, el que era idéntico a mí, le golpeaba con el escudo a uno de ellos. Le golpeaba. Era como que cada vez que yo pensaba algo, él usaba el escudo. Cada vez que yo hablaba algo, él usaba una parte diferente. Era algo así. Y me sorprendió mucho. Eran dos personas, amén, que estaban peleando conmigo, pero en el espíritu. Y cuando se abrió mi vista, yo los vi ahí. Amén. Ellos mayormente atacan a las personas de madrugada. Muchos de los cristianos ignoran el reino espiritual. Muchos viven solamente en teorías y nunca han pasado a la práctica, porque en realidad no creen. Y los dogmas, las doctrinas que les han sembrado a muchos, en muchos lugares, han sido para intentar tapar el mundo espiritual. Son dogmas y doctrinas que el diablo ha metido en la iglesia, para que la iglesia duerma, para que la iglesia viva ciega, para que la iglesia no pueda pelear eficazmente. Porque ¿cómo puedes pelear tú con un enemigo que no ves? Yo sé que muchos dicen por fe, pero la fe produce algo. Si tú crees, tu fe tiene que producir algo. Tu fe no puede estar muerta. La fe muerta es la que no produce nada. El apóstol Santiago lo dijo. Hay fe viva y hay fe muerta. La fe muerta es en la que la persona realmente no cree. Cuando la fe no produce algo, entonces es una fe muerta. La fe verdadera tiene que producir algo. Yo no puedo decir que creo en el reino de los cielos y nunca sentir, ver, participar de nada del reino de los cielos y seguir siendo terrenal. Por eso muchos se han conformado con leer su Biblia y ya, pero la Biblia te tiene que llevar así como la Biblia da testimonio de Jesús, o sea, es para llevarte a Jesús. Juan 5:39 lo dice. Los fariseos estaban llenos de Biblia, pero no conocían a Dios.
A tal manera que cuando vino Jesucristo el Señor y estuvo delante de ellos, ellos lo rechazaron, ellos querían destruirlo, ellos querían matarlo, porque no le conocían, pero sabían mucha Biblia, mucha Biblia. Tenían muchas doctrinas, muchas teorías y demás, pero su Creador estaba delante de ellos y no le conocieron. ¿Lo ven? Yo no digo que no lean Biblia, yo no digo que no estudien, estudien y mucho, lean y mucho. Pero vamos a la práctica también. Es en la práctica donde se ejercitan los sentidos. En Hebreos 5, verso 14 nos dice que la madurez se llega por el uso de los sentidos espirituales. Y los sentidos son sencillos, la vista, el oído. Así como tú puedes ver en lo físico, también puedes ver en lo espiritual. Así como puedes oír en lo físico, también puedes oír en lo espiritual. El discernimiento es simplemente eso. Discernir es simplemente separar entre lo uno y lo otro. Entonces, para discernir, tú necesitas tus sentidos. Para discernir en lo espiritual, tú tienes que usar tus sentidos como la vista. Tú no puedes decirme, yo discierno, pero no ves en lo espiritual. ¿Qué discernimiento es ese? ¿Cómo vas a discernir entre sonido y sonido si no puedes ver en lo espiritual? ¿Cómo vas a discernir entre un color y otro si no puedes ver en lo espiritual? ¿Cómo vas a discernir en quién es amigo y enemigo si no puedes ver en lo espiritual? El discernir es simplemente eso, sino que los hombres han llevado el título de discernir, la palabra discernir, a algo humano, terrenal. Piensan que discernir es ser más intelectual que comparar entre hebreo y griego, y no es así. Hay discernimiento físico, así como tú ves un libro, el celular o cualquier cosa, y tú disciernes entre una tecla y otra, entre una imagen y otra, entre un color y otro. Eso es discernir, es separar entre lo uno y lo otro. En lo espiritual es lo mismo. ¿Cómo vas a decir, yo discierno, pero no ves nada en lo espiritual? No oyes nada, no puedes palpar nada. Eso no es discernir, eso es engañarse. Así hay mucha gente que cree que es madura espiritualmente, pero realmente no son ni niños, son niños jugando a ser adultos. Pero lo triste es que están metiendo en sus errores, en sus doctrinas falsas, a miles. Ojalá despierten, el Señor les permita despertar. Para discernir en lo espiritual tienes que ver, tienes que oír, tienes que palpar, tienes que gustar en lo espiritual. Eso es discernir. ¿Cómo disciernes un plato de comida de otro plato de comida en lo físico? Con tu tacto. Tienes que gustar de la comida, tienes que probarla. Es lo mismo. ¿Cómo puedes discernir entre una enseñanza que es verdadera y otra que es falsa? Palabra que viene de Dios y palabra que no viene de Dios. Tienes que discernir. ¿Cómo lo haces? Con la vista, oído, tacto, gusto. Se puede probar. Se puede probar. Se puede gustar, se puede saborear, se puede oler. Eso es discernir. Discernir no es tener una corazonada, no es simplemente decir, yo siento. ¿Cuándo es que tú sientes algo en lo físico? A ver, si empezamos y ponemos fuego bajo tu mano, ¿qué va a suceder? Vas a sentir. ¿Lo ves? ¿Qué sientes? El fuego, sientes dolor. Pues estás discerniendo, mira, estás separando lo que es alejarte o acercarte a algo, lo que te causa, o sea. En lo espiritual es lo mismo. Hay muchos cristianos que viven por el sentir, pero no saben qué sienten. ¿Por qué? Porque son ciegos. Son ciegos. ¿Cuán duro de corazón se tiene que ser para que solamente sientas cuando te dan un mega golpe, un super golpe? Y entonces decir, yo siento. Así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos. Y hay que diferenciar entre el sentir de la carne y el sentir del espíritu. Muchos cristianos viven muy confundidos y oyendo doctrinas de demonios, oyendo error, oyendo falsedad, oyendo a gente que se cree sabia en su propia opinión. Y las cosas no funcionan realmente así. Tu fe tiene que llevarte a ver, tiene que llevarte a participar, tiene que llevarte a. De otra forma es una fe muerta o es una fe basada, puesta en lo terrenal. Es en lo terrenal la fe que muchos dicen, por fe andamos, no por vista. La fe de muchos es terrenal, está basada en su vista, en realidad, en lo que leen en su Biblia. Y yo no digo que no leas su Biblia, no. Pero lo que lees en tu Biblia tiene que llevarte a lo espiritual. El objetivo no era volverte terrenal. Es como darles un ejemplo. El Señor dijo a la mujer samaritana en Juan 4,
que ya no se iba a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? En la escritura, en Hebreos 12, verso 26, verso 18 en adelante, empieza a mencionar dónde se le adora a Dios. Allá, no aquí, allá. Hay que ir allá. Ahí está sucediendo la verdadera reunión y la verdadera adoración. No dice que tú vas a adorar aquí según tus teorías en espíritu. Aquí, no, vas a ir allá. Eso está hablando. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba aquí para restaurar al hombre como originalmente era. Originalmente, ¿cómo era Adán entonces originalmente cuando Dios lo creó y antes de caer? ¿Se dan cuenta? Era allá la reunión, en espíritu. No se trata de aquí, pero muchos siguen pensando que Dios va a bajar aquí a recibir su adoración. No es así, tú tienes que ir allá a presentarte ante Dios. Lean Hebreos capítulo 12 desde el verso 18 hasta el verso 22, 23 y abran sus ojos. Abran sus ojos, hermanos. Lo mismo, por eso siguen hablando de que la adoración es aquí, porque no pueden entrar a las regiones espirituales. No logran, son muy pocos, tal como el Señor dijo. Porque vino un hombre y se le acercó y le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor le dijo: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así están miles. No han podido entrar. ¿Lo ven? Siguen siendo terrenales, de aquí abajo y nada más. Porque es otra cosa cuando entras. Hay un cambio. Hay un cambio total, porque ya has entrado, ya estás del otro lado, ya no estás a este lado de lo terrenal, carnal, simplemente físico, natural, humano, que vive por sus ojos, por sus oídos físicos, su tacto físico. Hay un cambio. Eso es con el que ha entrado. Su vida por eso se hace diferente. A diferencia del que, aunque sea supuestamente cristiano, pero sí aquí sigue viviendo solo por lo físico. Sí, puede ir al hebreo, al griego, cuando lee su Biblia, pero eso sigue siendo terrenal, sigue siendo de aquí abajo. ¿Qué diferencia hay entre ese cristiano, o si quiere llamarse pastor, y el ateo de Harvard y de esas universidades? ¿Qué diferencia hay? Hacen lo mismo, son los mismos métodos. Es la misma forma de vida, nada más que este lee Biblia y memoriza Biblia. El otro también memoriza y vive por eso. No ha habido un cambio, no hay. ¿Dónde está la nueva vida? El que esté en Cristo, nueva criatura es. Todo tiene que ser nuevo, todo. La forma de aprender también. Yo no estoy diciendo desechen entonces la memoria, la lógica, el razonamiento. No, tiene que pasar a ocupar su correcto lugar. Entiendan, por favor, cuando el hombre cayó, se volvió terrenal de este mundo. ¿Y saben qué le pasó? Ya no podía ser espiritual, porque su espíritu entró en muerte. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Empezar a vivir por su cuerpo y para su cuerpo. Por eso vivía para el placer, para lo que veía con sus ojos físicos, el deseo de sus ojos, lo que oía con sus oídos, nada más. ¿Por qué? Lo espiritual estaba apagado para el hombre. Ahora viene Jesús y restaura aquello, dándonos vida en espíritu. ¿Y por qué entonces el cristiano sigue viviendo de la misma forma? Porque miles han metido doctrinas de hombres, doctrinas de demonios a la iglesia. Por eso hay tantas congregaciones con tantos títulos diferentes y cada uno defiende su denominación, su movimiento. Pero a la realidad han metido tanto de hombres. Y déjenme decirles una profecía. Si ustedes no renuncian a lo que es de hombres, si no renuncian a lo terrenal, si no hacen morir lo terrenal, no van a entrar al reino de los cielos. Viene un tiempo tan terrible para la iglesia, por todo lado, en todo el mundo, que la iglesia va a tener que soltar lo terrenal, lo de hombres, esas doctrinas de hombres, mandamientos humanos, para realmente asirse de lo celestial, de lo de arriba. Recuerden, el terrenal, cosas terrenales hablan. Los celestiales, cosas celestiales van a hablar. Amén. Los que son de arriba, cosas de arriba. Dense cuenta de dónde son los pastores, por cantidad que hay que son falsos o nombrados, autonombrados o por sí mismos. El llamado lo da el Señor, no el hombre. Pues los que han recibido el llamado de arriba, cosas de arriba te van a hablar para ayudarte a entrar arriba. No de aquí abajo, no de este mundo que cuántas barbaridades que hay, hasta evangelios falsos de la prosperidad y demás. Los que son de arriba, cosas de arriba te van a hablar.
Los que son de abajo, cosas terrenales, cosas de hombre, mandamientos, doctrinas, etc. Abra sus ojos en el nombre de Jesús. No te vayas a dormir si tú sabes que has pecado, si tú sabes que tienes que hablar cosas con Dios, para que la sangre de Jesús te limpie de todo pecado. Háblalo con el Señor y confiesa que Jesús también se entregó para que tú seas limpio y libre de esos pecados antes de irte a dormir. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Que no se ponga el sol sobre tus pecados. Que no pase la noche. Que no te vayas a dormir sin confesarle al Señor tus pecados, sin renunciar al pecado. En el nombre de Jesús. Paz a usted.